Cocina Mexicana, yo soy el chef Ricardo Muñoz Zurita y hoy tenemos en la producción a José Luis Otelo, en la coordinación de invitados a Gabriel Gutiérrez García y en los controles electrónicos a Eduardo Monroy. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter con @Código Cocina Mex, en Facebook y en YouTube, solamente tecleando Código Cocina Mexicana. Muchas gracias a todos. Bueno, hoy tenemos un interesantísimo libro que vamos a hablar sobre el huitlacoche y para ellos tenemos a uno de los autores del libro, que es el doctor Raúl Valdés. Y como este se trata de un programa muy culto, tengo un amigo muy culto, que es el señor Iturriaga de la Fuente, y él me va a ayudar a hacer esta entrevista porque es un tema complicado. Doctor Raúl, pues antes que nada, bienvenido, gracias. A mí me encanta tener a gente de la universidad, pues yo también me considero universitario, ahí tenemos el Azul y Oro. Y lo invitamos porque pues nos da muchísimo placer y gozo que se haya hecho un libro sobre el huitlacoche. Ahora, pero antes de empezar, a reserva de que vamos a estar peloteando aquí José y yo las preguntas, lo que yo le quería preguntar es sobre el nombre del huitlacoche. Yo aprendí de niño que huitlacoche era con H, ¿no?, de huitlacoche. Y bueno, claro, ya los más letrados nos han explicado el origen de la palabra y luego se escribe huitlacoche, y ahora veo que el título del libro es, pues ya ni sé cómo se pronuncia, C-U-J Tlacoche. Entonces, ¿cómo está este relajo de los nombres? A ver, platíquenos. Yo más o menos ya le sé, pero quiero que nos los aclare. Bueno, primero y antes que nada, quiero agradecer a todos ustedes la invitación. Y pues sí, como menciona, es un libro hecho en la universidad a partir de las aportaciones de 3 personas sobre este tema de huitlacoche, de este hongo, que creo que la controversia pues se puede dar, y creo que es lo más rico del tema desde el nombre mismo. No es la primera vez que dentro de lo que es nuestro lenguaje, nuestros mexicanismos, encontramos palabras que se pronuncian de una forma de acuerdo con la tradición, pero a fin de cuentas resulta que las bases son otras. Basta recordar el término de escuincle, que si lo vemos en el sentido puro de lo que era la terminología náhuatl sería itzcuintli, pero al paso de los años, con las formas como se fueron modificando, pues ahora todo el mundo diría escuincle, sería lo primero que saldría. En el caso del huitlacoche, el nombre del libro se escogió precisamente por el hecho de que la primera mención que se hace a este hongo en una obra del siglo XVI de Fray Bernardino de Sahagún aparece el término huitlacoche, ¿sí? Y de ahí se deriva, al españolizarlo, el término huitlacoche con C, a diferencia de lo que casi todo el mundo está acostumbrado a manejar, que sería con H. ¿Y qué quiere decir, doctor, en español huitlacoche? Huitlacoche, según lo que se pudo ver en esta obra, significa algo así como lodo, mugre, que crece encima de, y que esta cosa es como molesta, pero al mismo tiempo tiene cierto sentido particular. En el idioma maya, por ejemplo, también hay un término especial para hablar de este hongo, y significa algo así como excremento del dios de la lluvia. Entonces es una palabra en la cual están contenidos diversos elementos que hacen referencia a su condición de objeto que crece encima de la mazorca, pero sin que se le dé una identidad propia, sino más bien como si fuera algo que crece, algo X, o bien que algo que crece está relacionado con la lluvia, es un producto de la lluvia, del dios de la lluvia. Y ahora que menciona usted a los mayas, doctor, y yo he comido muchísimo huitlacoche en el centro del país, pero jamás en el sureste. ¿Lo acostumbran en el sureste el huitlacoche o no? No, creo que otro de los elementos interesantes de las aportaciones de la obra es que el huitlacoche es, digámoslo así, un invento mexicano muy reciente. Su conocimiento, o sea, su existencia como hongo del maíz, pues es milenaria, es tan antigua como el maíz, más antigua todavía que el maíz, desde que
desde que lo que existieran los ancestros silvestres, ya existía el ancestro del huitlacoche como lo conocemos en estas plantas, pero pues simplemente crecía. El hombre aprendió que existía ese algo que crecía encima de las mazorcas, al paso de que conoció lo que era el manejo del maíz. Sin embargo, todavía hasta el siglo XVI, tal como aparece en las obras que observamos, no se concibe como una entidad propia con una identidad cultural, y además no se le observa un uso, una razón. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, pues el huitlacoche, tal como se aprendió a manejar, de consumirlo como un producto más de la milpa y el utilizarlo para hacer alimentos básicos sencillos, pues es algo que se dio apenas en los últimos siglos y de manera muy puntual, de modo que hay partes de México, sobre todo en el centro, donde se consume de manera continua, tradicional, claro, siempre ligado a las épocas en que es abundante, la época de lluvia, la época del cultivo del maíz, y otras zonas que aún cuando se le conozca porque crece en el maíz, simple y sencillamente no se le aprovecha porque no se le considera importante o porque no se le ve como alimento. En realidad es la misma historia que se relata ahí sobre el huitlacoche, nos habla de un fenómeno cultural muy reciente y además, también es importante decirlo, exclusivo de México. ¿Qué tan reciente, doctor, de los últimos siglos prehispánicos? Pues yo creo que más hacia adelante. Lo que se observa, lo que se puede analizar a partir de las obras que se revisaron, es que si efectivamente se le conoce hasta el final de la época prehispánica, pues no se le da ninguna importancia. Alimenticia, por lo menos alimenticia no. Durante los años de la colonia, la gente, los grupos indígenas, los campesinos, pues siguen viviendo de la milpa, obteniendo de la milpa los recursos, conociendo la milpa, y muy probablemente ya en esos tiempos, entre el siglo XVI, XVII, XVIII, la gente entiende que este bulto que crece encima de la mazorca puede ser aprovechado como alimento y lo empieza a utilizar como alimento. Sin embargo, esto pues es solamente una tradición, una costumbre de los indígenas, de la clase baja, por lo tanto no forma parte del discurso de la élite, del discurso de la gente que está en el poder, y por lo mismo se mantiene su manejo y su uso marginado. Esto continúa hasta la primera mitad del siglo XX, cuando algunos gastrónomos franceses ven su existencia, se dan cuenta de que se usa y que pues ellos lo pueden aplicar a algunos platillos, las famosas crepas. Entonces, al momento en que se empieza a concebir este manejo en la cocina francesa, se abre el interés de la gente más adinerada, porque después de todo se trata de un platillo impulsado por las costumbres y por el glamour europeo. Entonces, a partir de ese momento... ¿Pero usted cree que esto tiene una evidencia histórica, doctor? Porque a mí me parece que las crepas de huitlacoche lo único que tienen son las crepas, porque la salsa, la salsa original es una receta rústica mexicana de chile poblano con crema, y la forma en que está hecho el relleno de la crepa es un procedimiento típicamente mexicano. Entonces, ¿esto está sustentado? No, exactamente, o sea, sustentado desde el punto de vista de que mucha gente que todavía... O sea, ¿quién fue el cocinero? Perdone, yo tengo que arremeter, porque ese es mi trabajo aquí. ¿Quién fue el cocinero al que le asumen esta creación? No conozco los nombres. Es que me parece que es algo demasiado volátil y demasiado aventurado hablar de eso, porque hay autores que también hablan de la creación de las crepas de huitlacoche desde la presencia de Maximiliano de Habsburgo, cuando viene uno de los grandes periodos de afrancesamiento supuestamente en la cocina mexicana. Pero yo creo que tangible no lo hay, doctor, con todo el respeto que me merece. No, creo que justo lo que aquí se deja ver con esto es que lo que tenemos, y lo tenemos registrado desde varias décadas antes de este momento, es que ya existe un uso.
un uso, una manera de concebirlo, de manejarlo. Pero mientras este manejo se da a nivel popular, no es objeto de atención de las clases altas, no se convierte en un objeto de interés por la sociedad, porque finalmente es alimento del pueblo. Pero cuando se empiezan a dar estas iniciativas, y eso sí es algo que ahorita mucha gente, por ejemplo, chef, gente que se dedica a las cuestiones de la alimentación, de la tradición alimentaria en México, sí lo conoce porque sí platicamos con ellos, todos ubican de que es alrededor de los 50 cuando se da impulso a este manejo, porque se convierte de repente en platillo para la gente bien, y entonces es cuando empieza a convertirse en parte del discurso de la gente más adinerada, de decir, es que existe este alimento que es mexicano, que es muy autóctono y que es muy especial y que es muy interesante. Es cuando ya la gente que tiene el poder del discurso es parecido a los gusanos de